están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Bien y Saludable. Yo soy Ethel Soriano y me da muchísimo gusto compartir con ustedes temas relevantes sobre la salud. Y hoy, que este programa, es que la verdad es que me apasiona todo lo que podemos compartir con ustedes. Y en especial este programa, vamos a hablar de la influencia de las redes sociales en las consultas al cirujano plástico. Yo creo que necesitamos darnos cuenta de lo que está sucediendo, que sí y que no, y esto es a través de los expertos. Y hoy le doy la bienvenida al doctor Pablo Aristi, cirujano plástico del Hospital Ángeles de las Lomas, con este tema tan importante, querido Pablo, cómo las redes sociales nos influencian cuando vamos a consulta con ustedes, cuando buscamos, pensando en alguna cosa estética, ¿no? Porque también hay reconstructiva, pero cuando queremos algo y llegamos ya con una idea muy clara y que tal vez no es la adecuada. Así es, Ethel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado Bienvenido. de hablar en tu programa. Y te pedí hablar de este tema en particular porque, ¿sí me escuchan? ¿Te escuchamos? Te pedí hablar de este tema en particular porque cada vez veo más un problema con mis pacientes, sobre todo pacientes jóvenes y muy en particular con las mujeres. Están haciendo un uso desmedido de las redes sociales. Y ya ha alertado a la Organización Mundial de la Salud que el uso desmedido de redes sociales produce muchos casos de ansiedad, de depresión, sobre todo de problemas con la autoestima. Las mujeres están viendo continuamente fotografías en las redes sociales que muchísimas veces están retocadas. Sí. Y esto les hace tener cada vez una peor autoestima y tener como la necesidad de estarse haciendo algo. No estoy de acuerdo con mi aspecto de la nariz y mira que mis labios y que si tal arruga. Y eso es algo que les está arruinando su calidad de vida. Sí. Sobre todo se ha visto que personas que están usando 3 o más redes sociales les causa una adicción conductual tremenda. Y hay otro aspecto muy importante que veo yo, Ethel, es con los influencers. Que un influencer puede ser una persona de muchísima ayuda, bien orientado, cuando está pasando información de mucha utilidad a las personas sobre su especialidad, ¿sí? Sí. Súper necesario, súper útil. Pero hay otras personas, otros influencers, que están teniendo algunos como negocios por debajo de la mesa con cirujanos estéticos o cirujanos plásticos, en donde el cirujano plástico ofrece tratarlos gratis. ¿Sí? Siempre y cuando estos influencers los promuevan en sus redes sociales. Sí. Entonces, lo que sucede es que la gente que está siguiendo a estos influencers, pues está muy interesada en ver qué se hizo ahora, ¿no? Y ahora se inyectó aquí, se inyectó allá y mira cómo me veo. Y eso ocasiona likes para los influencers, ¿no? Fíjate, Cada vez la gente... eso es Sí, dime. a mí me llama mucho la atención, Pablo, y sí tienes mucha razón en esto. Están buscando likes, están buscando más seguidores, sin saber que lo que va relacionado a eso es el bienestar y la salud de la gente, incluso la vida, ¿no? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando tú vas con alguien que no es un profesional, que no tiene el expertise, simplemente porque le estoy pagando o estoy haciendo un intercambio con algún influencer, pero es malo, estás poniendo en riesgo a la gente que cree en ti, a la gente que te sigue. Simplemente, como dices, por un beneficio por debajo del agua, y yo creo que ahí entra muchísimo pues, los valores de cada uno, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Imagen Multicast, a quién realmente son una influencia para ustedes, ¿no? Yo creo que podemos dejar eso. ¿A quién realmente están ustedes observando, admirando, siguiendo? Que les traiga un beneficio, no nada más que los usen, y qué fuerte lo que digo, ¿no? Que los usen para tener un beneficio personal. Entonces,
yo creo que hay mucha gente que puede verlo, que lo percibe, pero hay que tener esta sensibilidad de quién sí y quién no. Y en relación a lo que dices con la gente que sigue las redes sociales, filtros, Photoshop, incluso posturas, ¿no? Gente que sabe posar y que sabe cómo hacer que su cintura se vea mejor, que no se vea la celulitis. De verdad, yo por ahí sigo algunos cuantos que de repente te dicen, es que no es lo que estás viendo en una foto, y cambian la postura ellos mismos diciendo la realidad, y es impresionante, ¿no? Cuando se relajan y cambian de lado a las personas que no sabemos posar, y ellos posan, se les ve la celulitis, se les ve la lonja, se les ve o sea, todo, ¿no? Las estrías. Y eso es bien importante que la gente lo sepa. No todo lo que vemos es real. No todo son filtros, Photoshop, posturas. Pues, o sea, hay de todo. Entonces, a mí me preocupa algo, querido Pablo, y te lo quiero preguntar. Cuando llega alguien con una idea y te dice, es que yo quiero que me pongas así, porque mira, hasta te enseña su Instagram. Quiero estas boobies, o quiero este tipo de nariz, o quiero este tipo de liposucción, o las cosas que haya, que tal vez ni siquiera van con su estilo de vida, con su cuerpo, ni con nada. Sí, sí, me pueden llegar de repente personas, no sé, que tienen un sobrepeso, ¿no? Sí. Y me están mostrando fotos de modelos súper delgadas, ¿no? Que han trabajado horas en el gimnasio todos los días. Y tú dices, a ver, lograr esos cuerpos implica dedicarte a eso casi, Sí. casi. O sea, dedicar muchas horas al gimnasio, a hacer ejercicio, a una dieta Estricta. súper estricta, y resulta que son amas de casa que tienen sus 3 hijos, están ocupadísimas, no pueden hacer ese tipo de vida, y no deben hacer ese tipo de vida. Sí. O sea, tienen muchas cosas más importantes en que ocuparse. Estoy de acuerdo. Voy rapidísimo, querido Pablo, una pausa y volvemos. Y platicando con Pablo acerca de cómo influyen las redes sociales, Pablo. Yo te preguntaba si hay gente que te llega, ponme estos labios, o ponme estas boobies, ¿no? O quiero este cuerpo. Me decías que hay gente con sobrepeso y obesidad que te dice, quiero verme así. O sea, con gente trabajada en el gimnasio. Tenemos que ser realistas. O que te dicen, quiero que me pongas, porque ya también, ay, mira, yo veo un programa de televisión, ya sabes que me encanta todo lo de los médicos y cirujanos y salud, de que hay cosas que ya son absurdas, ¿no? Que quieren unas boobies que ni siquiera existen las prótesis adecuadas, ¿no? Lo tienen que hacer cirujanos poco éticos, o que les quitan el no sé qué para parecerse a tal actriz, o son cosas grotescas, porque lo vieron en las redes. Correcto. Y mira, cada vez más chicas jóvenes se acercan a pedir, por ejemplo, un aumento de labios, Sí. aumento de pómulos, y dices, a ver, realmente una chica joven tiene muy bien sus labios casi siempre. Sí. Entonces, el agrandarlos incluso puede ser contraproducente, porque se ha visto que en personas jóvenes a las que les pones relleno, cuando no lo requieren, pueden verse como personas mayores. Claro. Y eso es importante que lo entiendan las jóvenes, ¿no? En muchísimas ocasiones es decirles, mira, no lo necesitas por esto y por el otro. Por ejemplo, les muestro fotos de cuáles deben ser las proporciones ideales de los labios, ¿no? Y cómo sí cumplen con estas proporciones, pero ellas buscan más, porque de alguna forma hoy en día todo el mundo quiere llamar la atención. Y esto es lo que dices, ¿no? Un implante muy grandote, pues es una necesidad de llamar la atención, y habla de una baja autoestima. Entonces tenemos que, de alguna forma, distanciarnos de redes sociales, sobre todo cuando están manejando tantas redes sociales las jóvenes. Ay. Porque les afecta demasiado su autoestima y están viendo solamente qué deben hacerse para mejorar, Sí. ¿no? Y me llamó a mí mucho la atención un artículo que leí en una revista de cirugía plástica, en donde comentaba justamente lo que te decía de un influencer, o sea, de lo que está pasando en Estados Unidos con influencers, que se empiezan a hacer cosas, el cirujano... Perdimos la comunicación con el doctor Pablo Aristi. ¿Lo tenemos? ¿Ya estás ahí, Pablo? Sí,
Ya, te ¿Me dejaron escuchamos. de escuchar? Sí, te dejamos de escuchar. Ah, Adelante. Lo del bueno, estudio de Estados Unidos donde los sí, influencers van con los cirujanos plásticos. sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un pacto de yo no me cobro y tú me publicitas con tus Sí, seguidores? Entonces, llega un momento en que el cirujano plástico puede estar viendo que está exagerando en la cantidad de rellenos, pero se lo sigue pidiendo porque le el llega más influencer, gente. porque la gente está viendo cómo se va deformando, o sea, su influencer, y no les importa, lo siguen y ponen likes, aunque están viendo que cada vez se ve más extraña la persona, su rostro cada vez es menos natural y sin embargo crea como una especie de Morbo. adicción influencer sí, por el dinero y de Ujú. los seguidores por el morbo, por ver hasta qué punto llega esta persona. Qué fuerte. Entonces, es algo tremendo de lo que estamos viviendo con las redes sociales y tenemos que ser muy conscientes como médicos ¿Qué, de... sí. ¿Qué les dirías a tus hijos, Pablo? O sea, tú que eres, pues, creo que no sé si somos de la misma generación, pero hemos visto este cambio, ¿no? De las redes, las tenemos que usar, porque luego dicen que si no estás en las redes no existe, pero esa línea tan delgada que nosotros tal vez en nuestras generaciones sí la podemos ver porque tenemos como la historia previa. Entiendo que los chavos ahora nacieron con eso y es el mundo que conocen, lo comprendo perfectamente. Pero ¿qué les podemos decir nosotros que ya tenemos ciertas edades y que vivimos el mundo previo a los de hoy? De verdad, a mí sí me preocupa que pierdan esa esencia de los valores, del ayudar al prójimo y que se vuelva todo una cuestión estética, banal, lo puedo decir así también, y que estamos dejando fuera realmente lo que importa de las relaciones humanas y no nada más queremos likes, queremos relaciones verdaderas, queremos relaciones profundas, porque hay gente que tal vez no tiene amigos fuera, pero tiene muchos amigos, ¿no? Que antes era lo del Facebook, que era cuántos amigos tienes, y tal vez Correcto. está muy solo. Y eso es fuerte, o Sí. sea, si nos ponemos a hacer un análisis, y yo le pido a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que analicemos qué estamos haciendo, porque ¿a dónde vamos a llegar? Mira, y me preocupa que veo no nada más a los jóvenes, señoras de 40, Sí, 50 años, que les está pasando el mismo fenómeno y digo, mira, y crecieron sin las redes sí, sociales, ¿no? Y lo que nos espera para los jóvenes es tremendo. Con lo que decías de mis hijos, mira, sí, yo lo que digo siempre es, si estás siguiendo a médicos, ¿no? Porque hay ujú, unos muy buenos influencers, sí, ¿no? Médicos, por ejemplo, que están hablando de dermatólogos, dermatólogas, de, mira, ¿por qué tienes que proteger del sol? ¿Qué claro. bloqueadores solares debes usar? Etcétera. Magnífica influencia. O de cómo alimentarte sanamente. Ujú, Esos, me encanta que sigan a esas ujú. personas. Pero estar siguiendo a un cirujano que te está mostrando qué hace en la mañana cuando se levanta, dónde vacaciona, cómo juega golf, ¿no? Sí. Cómo baila en un quirófano, Pues cómo se divierte, hay las gente que operaciones. quiere compartir su vida, que eso es parte. Sí. Querido Pablo, voy rápido a una pausa y bueno, y aprovecho que yo sí tengo influencia positiva y tengo en mis redes tips adecuados para su salud y para que tome mejores decisiones. Y obviamente siempre guiado de los expertos, como el doctor Pablo Aristi. Vamos a una pausa y volvemos. Con el doctor Pablo Aristi, cirujano plástico, acerca de la influencia de las redes sociales en la consulta al cirujano plástico. A ti, una pregunta, Pablo, en estos breves minutos que nos quedan. ¿A ti cómo te ha, que como profesional, en qué te has enfrentado, aparte de lo que me dices de que alguien con obesidad quiere tener cuerpo de modelo, etcétera? Pero también como a lo que van a solicitarte, incluso hasta hacerte un problema si no quieres acceder a las peticiones de la gente. Entonces, ¿a qué te has enfrentado ahora con los pacientes empoderados? Y a veces, que esto sucede ya en la salud, con la información, con el doctor Google, pero la gente ya va un poco más informada o consciente de lo que quiere. No nada más hablo de cirugía plástica, sino hablo en general y ya se les llama pacientes empoderados. Pero a ti como cirujano plástico, ¿no te has enfrentado hasta problemas de, pues usted me opera porque yo estoy pagando? Afortunadamente no, Etel. Ay, qué Todavía bueno. no llego a eso.
Bueno, no llego a eso, pero sí cada vez más en los últimos años, por ejemplo, vienen con más información, no Sí, siempre una información correcta, pero de lo que han estado viendo en las redes sociales y entonces, no sé, estas caras hiperangulosas, ¿no? Con sí. pómulos muy prominentes, ángulos mandibulares prominentes, mentones, y quitándole y solicitando eso y que les quite las bolsas de Bichat, por ejemplo, la Ujú, grasa de la cara. sí, Les digo, me toma a veces más tiempo el decir por qué no hacer las cosas sí. que el explicar los procedimientos. Tienes que tomarte todo el tiempo del mundo, que vean que no es un rechazo a priori, Ujú. sino es una explicación de ¿Por qué no? cuáles son los estándares universales y casi eternos de belleza, ¿no? Y por qué el hacer ese procedimiento les puede resultar contraproducente. Sí, Cómo estar quitando bolsas de Bichat a las jóvenes puede hacer que envejezcan más a prisa. sí. Eh, cómo hacer esas caras tan angulosas eh, no precisamente va a hacer que se vean más bonitas. Ujú, Hay unas que sí o sea, que sí lo ameritan, ¿no? Y hay sí, que ahí ver si lo que me están solicitando tiene razón o no, yo lo aprecio o no. Y si yo no logro verlo, no debo de seguirles el juego. ujú, Es como una persona, y siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que alguna persona que tiene anorexia, sí. que pesa 45 kilos, llega contigo y te está pidiendo una liposucción porque se sienten muy gordas, No, bueno, ¿no? imagínate nada más. Claro. Y tú le cierras la puerta y dices, no, ¿cómo? Imposible. No, tienes que dedicarles el tiempo de explicarles Sí, por qué su problema no es que tengan mucha grasa, sí. ¿no? Ese Aquí, tipo de explicaciones, de tomarte el tiempo con los pacientes y con su familia, ¿no? Para sí, mostrarles, este no es el camino, esto no es lo que le va a hacer una persona más feliz. sí. O sea, hay cuestiones de armonía y no es tanto el Correcto. estándar de, ay, es que vi a estas modelos y ese es, no, hay cuestiones estéticas que ustedes tienen en mediciones, ¿no? De la Sí. distancia, del ojo a no sé dónde, o sea, hay cosas así y eso es algo que ustedes como profesionales estudian. Entonces, sí platicando y por eso te pedí hacer este tema, querido Pablo, porque has rechazado pacientes, es decir, no puedo hacerte una liposucción cuando eres, es un decir, ¿no? El ejemplo que pusiste, no te puedo hacer esto porque no eres candidata a esto y sí has rechazado pacientes. Pero desgraciadamente, querido Pablo, y lo sabes bien, hay otros médicos poco éticos que con tal de cobrar lo hacen. Y de verdad yo te agradezco muchísimo que hayas tomado esta comunicación y recomendarles muchísimo a este gran profesional, doctor Pablo Aristi, cirujano plástico de aquí de la Ciudad de México. Querido Pablo, un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias nuevamente. Saludos a todos. Un beso enorme y por favor acérquese a los grandes profesionales, los éticos y las personas con valores. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese.